Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno esté con todos y cada uno de ustedes. Y estamos en el Perec 3 de Primera de Corintios y dice así: y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Mashiach. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no mostráis en realidad que sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Adón. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento Dios lo va dando. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da o que va dando el crecimiento. Y el que planta y el que ciega son una perfecta unidad, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la grandeza de Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Bueno, pues más claro no puede ser Rab Shaul al respecto. Como veníamos hablando y meditando y reflexionando en todo lo que Rab Shaul trata de expresar, de edificar, una de las preocupaciones muy importantes de los maestros de Torah, y Rab Shaul lo muestra de una manera muy clara, es la preocupación y el deseo del crecimiento de los discípulos. Es triste ver a veces que la gente solamente va sumando años, pero no crecimiento ni madurez. El Eterno nos introduce en un proceso de crecimiento, de transformación, pero no nos podemos quedar en una condición de no querer obedecer o sujetarnos a la voluntad del Eterno, porque eso hace que nosotros ya no crezcamos ni produzcamos fruto, y todo lo contrario, en lugar de producir buenas cosas, en lugar de producir virtudes, o más bien demostrar las virtudes que el Eterno nos ha puesto en nuestra vida, se decrece lo anhelo de una manera grave a veces en la vida de mucha gente, porque a veces se cae en las condiciones de solamente vivir la apariencia, y eso no es nada grato ni nada bueno delante de los ojos del Eterno, sino la realidad es que el anhelo del corazón de todo hombre y mujer es de seguir transformando su vida, no solamente la apariencia, pero especialmente la esencia y sustancia del alma, las virtudes que el Eterno puso dentro de nosotros y que tenemos que transformar y hacerla mirar. Más que transformar, yo creo que se deben purificar y también refinar. Eso es algo muy importante, y eso se refina, y todo esto cambia cuando nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Es interesante porque aquí Rab Shaul está hablando, y voy a releer, dice: y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. ¿Qué está diciendo? Hay condiciones en la vida de las personas que vamos conociendo al Eterno. Número uno, cuando empezamos somos niños. Pero Rab Shaul compara a este grupo como niños, pero aquí está diciendo,
dice, no puede hablarlos como espirituales, porque eso es un estatus de madurez, sino como a carnales, como a niños, es decir, como a gente que no había crecido. Todos pasamos por la niñez, eso es indudable y eso debemos entenderlo. Rab Shaul les está mostrando a los corintios de una situación muy importante. Todos tenemos ciertas condiciones que tenemos que pasar necesariamente. En el caso de un hombre, necesariamente tuvo que haber pasado por el estatus de un niño. Todos. Luego que según la adolescencia, luego que según la juventud y luego la adultez, según un parámetro dado por los sociólogos. Pero en realidad, un hombre tiene que pasar por etapas, como lo pasan las plantas, como lo pasan los animales. Nace, crece, se reproduce y shalom. Entonces, ese proceso se inicia con la niñez, un desarrollo, el desarrollo de esa semillita hermosa, cuando vemos a los niños, a las niñas, de una manera tan importante como que los bebés, cómo llegan a este mundo, cómo empiezan a crecer, cómo se empiezan a desarrollar, y nos da gusto que ya balbucean, ya medio dicen alguna cosa, ya medio empiezan a caminar, pero nadie se queda en ese estatus. Nadie se queda en ese estatus porque lo normal es que se desarrolle y crezca y deja esa etapa para seguir en la siguiente. Y esto es lo que estaba pasando con los queridos hermanos allá en Corinto. Tenían un problema, ese problema es que estaban adquiriendo una condición. Cuando esa persona debe de dejar la niñez para seguir desarrollándose, ya no, y esto se convierte en una persona carnal. ¿Cómo es eso? Pues sí. Una persona que debe dejar el estatus de niño, espiritualmente hablando, y no lo hace, entonces se convierte en una persona carnal. Es decir, que esta persona debió haber dominado ciertas cosas y condiciones de su vida. Ejemplo, no perdona. Guarda mucho resentimiento. Paga mal por mal y hasta al bien que le hicieron lo paga con mal. No es agradecido. No es una persona leal. No es una persona confiable. Dice sí y es no. Dice no y es sí. No ha adquirido el carácter esencial y sustancial, la emet. Se engaña hasta a sí mismo, no digamos a los demás. Y esto es producido básicamente por la condición en que no ha permitido en su vida hacer cambios sustanciales. Mis amados, todos estamos en ese proceso. Pasamos el tiempo de la niñez espiritual y seguimos creciendo. Y no porque se es adulto, ya porque ya se es maestro de Torah, ya dice, pues, cuelgo aquí ya las llaves del cuelgo aquí ya la responsabilidad. No podemos guardar ni dejar a un lado las responsabilidades. Toda nuestra vida, empezando desde la niñez, que son parámetros importantes a donde tiene uno todo el potencial para desarrollar, y a partir de ahí tenemos que seguir desarrollando, y no importa la edad que se tenga, no importa. Lo importante de todo y que tenemos que entender y saber que debemos mantener un camino de cambio y de transformación. No porque tengo yo 150 años ya digo, no, pues ya que voy a cambiar, ya. No, santo Dios bendito, todo lo contrario. Cuando vemos que ese tiempo se acerca, el tiempo de la partida, tenemos por necesidad transformar nuestra vida.
¿Y qué decir en toda nuestra manera de vivir? Tenemos retos y cosas que tenemos. Una persona que para su vida de hacer los cambios conforme a lo que nos va instruyendo la Torá es un hombre carnal. Porque al no ser dirigido por el Espíritu, al no ser guiado por el Espíritu, como enseña nuestro gran maestro a los gentiles, Rab Shaul, entonces esta persona se convierte en un carnal. ¿Por qué en un carnal? Porque se deja llevar por su carne, por el Yetzer Hará, en otras palabras. El Yetzer Hará ya le mató, ya le dio caballazo, jaque mate. Y lo peor de todo es que lo hizo perder la partida y lo hizo ver como un perdedor que ya no quiere ni siquiera pararse a poder enfrentar nuevamente, sino ya se queda como vencido. Y ¿saben qué, hermanos? Aquí no estamos para quedarnos sentados o para irnos a la lona y decir hasta aquí, no. Aquí tenemos que levantarnos, tenemos que fortalecernos y tenemos que tener el deseo, por amor al Eterno y por temor al Eterno, seguir adelante en este caminar, en este andar. Hay mucha gente que tira la toalla, mucha gente que tira la toalla. Pero mis amados, no estamos llamados a tirar la toalla, sino estamos llamados a crecer, a madurar. Y tenemos una gran lucha, porque ser espirituales se dice fácil, y hay gente que en las religiones se considera espiritual y no lo es. No lo es. Por el simple hecho de considerarse espiritual, no lo es. Un espiritual es aquel que lucha hoy y lucha mañana y tiene retos y a veces tiene resbalones, pero como dice nuestros libros, el justo resbala 7 veces, pero se levanta. Hablando del hecho de que tenemos un gran reto por delante, tú y yo, y precisamente hay mucho que decir en el texto, pero resumidamente debemos entender que Rab Shaul tenía una gran preocupación por los hermanos de la comunidad de Corinto, y les demuestra precisamente por qué eran carnales, porque tenían conflictos, porque tenían divisiones, porque tenían situaciones que no podían resolver y que no podían entender, y precisamente diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy, dice, ¿acaso no soy carnales? Es decir, la división es una manifestación evidente de la carnalidad, como todo lo mencionado anteriormente. Entonces, tenemos que estar evaluando nuestra vida, mis amados. Tenemos que ir depurando nuestra vida. Y no es solamente conformarnos con que tengo la ropa sucia, no, sino debemos estar aspirando a mantenernos limpios. Y cuando hay algo que nos está causando estrago, lo tenemos que echar fuera. No podemos consentir ninguna situación o conformarnos a que el Yetzer Hará venga y nos ponga la pila y a guardar resentimientos, a guardar odios, a guardar un sinfín de cosas, y eso genera un sinfín de actitudes negativas en nuestra vida. Hay una tendencia, a veces la gente se cansa, pero no nos cansemos de hacer el bien, como dice Rab Shaul, sino pensemos que a su tiempo segaremos. Por lo tanto, mis amados, la enseñanza de hoy tiene que ver con el hecho de la madurez, con el hecho de la lucha. Un espiritual es aquel que lucha, y cuando se le acaban las fuerzas para luchar, le pide al Eterno que le dé la fuerza, la energía para seguir luchando. Porque no es en nuestras fuerzas, sino es en la energía y la fuerza que nos da el Eterno para seguir adelante. Hay veces que ya estamos hasta boqueando, pero es Hashem quien nos sostiene con el poder
de su gracia y su misericordia. Que tengan un magnífico día y piensen en ello. Shalom, shalom.